Bueno, Anthony, este es el capítulo que no queríamos hacer. Mira, Se viene la cancelación. Se viene la cancelación. Se le viene la cancelación. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso queremos. Así nació el rock. Así nació el rock. Si Exactamente. no, pronto se lo calamaro. Oh. Nosotros somos Bonino y Anthony. Y esto es Buscando la Canción. Hoy, música y política. ¡Qué tema! Fuertísimo, Rock. Vamos. Bueno, lo primero que me gustaría decir a mí, por lo menos sobre este tema, es que la relación entre la música y la política es más vieja que el mundo, o vieja como el mundo mismo, por así decirlo. No es que nació ayer, ni que nació, como diríamos en Argentina, con este gobierno. No. Esto empezó con este gobierno, decíamos, se dice Dice que siempre. esto empezó de que el hombre existe. Exactamente. .com. Siempre hay una difícil, compleja, una relación de necesidad mutua, una relación tirante, hay una relación donde el dinero, el poder, la fama, o llamémoslo como quieras, son todos elementos de negociación y todos ingredientes que están ahí arriba de la mesa, y siempre ha sido complejo. Tú me hablabas algo antes en la reunión de preproducción, me contabas sobre Beethoven. Sí, Beethoven era uno de los primeros músicos que no dependía de las cortes y los reyes, a diferencia de Mozart, Haydn. Bueno, Bach en algún momento sí, pero también dependía de la iglesia. Beethoven era un músico independiente, en cierta forma. Sí, más independiente. También ya empezaban las casas editoriales empezaban a tener más fuerza, él podía vivir de sus regalías. Siempre dice Beethoven, el primer compositor libre. El primer compositor libre. Si es que tal cosa existe. Sí, exactamente, porque si tú te lees sus cartas, que los recomiendo muchísimo, hay un libro de Jan y Brigitte Massin, que son esposos, y ellos escribieron un libro analizando y hablando sobre las cartas de Ludwig van Beethoven. Y obviamente Beethoven fue un alma torturada, principalmente. Y luego, sí, era el músico más libre. ¿Y cómo era su relación con el poder, con la política Beethoven, de la época? Sí, Beethoven era una persona que era, de hecho, cuando triunfa la Revolución Francesa, la tercera sinfonía, que se llama La Heroica, él se la dedicó a Napoleón Bonaparte. Pero desde que vio que Napoleón Bonaparte se convirtió en un tirano, entonces, de hecho, esta famosa, la dedicatoria está tachada, él escribió así por encima, nah, pero tú puedes leer que en el fondo decía dedicada a Napoleón Bonaparte. Y cada vez que se topaba con la realeza, los reyes que le pasaban enfrente de él en Austria, en Viena, él siempre decía a ellos, bueno, ustedes son reyes y tienen un poder y una importancia tremenda. Y en la historia pasarán como reyes. Yo pasaré a la historia como Beethoven. Soy único. Ustedes son parte de uno de los no sé cuántos miles de reyes que han pasado a través de la historia. Excelente. Entonces él era una persona... ahí hay un conflicto también de la precariedad que viven los artistas, porque por más famoso que fuese Beethoven no era un hombre multimillonario. No existía eso. Ni Mozart fue un hombre que... Mozart murió... A ver, Mozart ganaba dinero, pero Mozart justamente en el momento que muere no había dinero y tuvieron que enterrarlo en una fosa común. Entonces los músicos siempre han tenido un conflicto con el dinero y eso en cierta forma los hace vulnerables y al ser vulnerables pues muchas veces se identifican con determinadas ideologías políticas que están relacionadas también a una situación que ellos mismos tienen. Quizás estoy hablando demasiado, pero... Te entiendo, sí. Pero me interesa rescatar algunos puntos que tú hablaste sobre... Claro que, vamos a decirlo así, incluso estamos hablando de personajes únicos en la historia, ¿no? Y incluso a ese nivel,
sus vulnerabilidades económicas y políticas eran totales, ¿no? Eran totales. A mí me gustaba mucho una película que trata ese tema que se llama La danza del rey. Es una película francesa, Le Roi Danse, que cuenta la relación entre Luis XIV, Okay. el rey Sol, Okay. el rey absolutista, el que decía el Estado soy yo, y Jean-Baptiste Lully. Ok, que que se era- murió con, Sí. con una infección en el pie, porque él dirigía con un palo de metal en aquella época. Exactamente. Y el metal estaba oxidado y ellos dirigían pegándolo en el suelo y él se clavó el palo de metal en el pulgar del En el pie y murió de la infección. Sí, O sea que él y Bob Marley murieron por un pulgar. sí, exactamente. Pero hay algo interesante allí también, y es que Lully no quería que le corten la pierna para parar la infección porque Lully era bailarín. Y él decía, no se le corta la pierna a un bailarín, por nada del mundo. Su affair, su cercanía con Luis XIV es porque Luis XIV era bailarín también. Ok. Entonces se conocieron de muy niños, en el momento en el cual Luis XIV todavía tenía regentes, porque no tenía la edad suficiente para asumir el poder. Cuando él toma el poder, Lully, vamos a decir así, estaba bajo la tutela, bajo la gracia del rey, que fue un rey absolutista, un poder total en Francia, en un momento también de que se ganaron muchas guerras, Francia adquirió otros territorios, entonces era un momento de apogeo económico y de poder. La película me gusta mucho porque cuenta cómo ese músico, Lully era italiano, y el rey lo hace francés. Como él, bajo el ala y el poder de ese rey, logra transformarse en un músico muy famoso, pero en un determinado momento el poder lo deja de necesitar, ¿no? Y empieza a quedar como apartado, Ok. ¿no? Empieza a quedar como un costado, como fuera del poder y de alguna manera como que enloquece también. Los dos artistas, vamos a decir así, fetiche de Luis XIV son Lully y Molière, Okay. el dramaturgo francés, que llegan a quedar en la historia justamente por el favor del rey. Pero claro, un día ese favor se termina, ¿no? Entonces todo ese amor y toda esa devoción hacia Luis XIV en un momento ya no es tal. Es decir, vamos a decirlo así, artistas chupamedia del poder, los hubo siempre, ¿no? Y un día el poder le puede dar la espalda tranquilamente, Claro. porque el poder se mueve a conveniencia del poder, Claro. no a conveniencia del artista, ¿no? Obviamente. Eso es algo que hay que tenerlo muy claro. Muy claro. Muy claro, hay que tenerlo, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, esto ya lo digo más a título personal, pero como entender que en este caso es un caso muy paradigmático porque es una época también donde la idea de artista siquiera, o la idea de democracia o de vida civil o de civismo no existía en lo más mínimo, estamos hablando del barroco, pero ese chupamedismo del poder, porque el poder en este momento me está facilitando cosas o me está ayudando, bueno, hay que ser consciente que eso también se puede terminar, ¿no? Y yo me animo a decirte, se va a terminar en un momento, porque las conveniencias son otras, porque hay lo que sea. Entonces, y esto dicho del lado del artista, ¿no? No dicho desde el lado de otra persona, sino lo pienso yo también. Es como que creo que hay que entender que la actividad artística o lo que uno hace, o la actividad de ese artista, es mucho más importante que el poderoso de turno, ¿no? Sí, a Y nivel histórico y a nivel emocional de las personas. Pero claro, es mucho más importante que el poderoso de turno y debe trascenderlo en el tiempo y debe trascenderlo también en no bailar al ritmo de, ¿no? Sino al revés. En esta película La Danza del Rey, Luis XIV se disfraza de sol, por eso era el rey sol, y él disfraza a los nobles a los cuales él intenta manipular, los disfraza de planetas, entonces los planetas bailan alrededor del sol, ¿no? Ah, Es un poco la alegoría que está presente en toda la película y que muestra de alguna manera también la concepción del poder que tenía él, del rey absoluto, de donde todos bailan alrededor mío, ¿no? Bueno,
vivimos en un mundo donde tenemos otra información, estamos en otra época y hay que pensar si uno quiere ponerse a bailar al compás de, en este caso, el poderoso de turno, ¿no? Bueno. Hombre, siempre es una conveniencia si te toca la suerte de que tú porque eso en cierta forma te empuja, pero al final no te está empujando a ti como artista, te está empujando a ti como activista. Exacto. Y el problema de eso es que al fin y al cabo eres más conocido por ser activista que por ser artista. Y cuando eres más conocido por ser activista que por ser artista, aunque hay casos de artistas que han sido activistas que han obviamente triunfado, que también tienen un arte muy poderosa, pero por lo general el activista se come al artista. Claro. Porque, claro, el poder lo que tiene es un megáfono enorme. Y el megáfono enorme es una... digamos que te va a dar a conocer así, pero por lo que tú hiciste en ese momento. Y lo que tú hiciste en ese momento a lo mejor no fue un gran disco o no fue una gran obra de teatro, sino fue un gran acto de aplaudir unos ideales que en ese momento estaban de modas. Y los ideales van mutando, sí. Incluso es que esto es una locura, lo del concepto de político, lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, porque lo que ayer en un bando era considerado malo, en otro bando era considerado bueno, luego que se cambian. Absolutamente. Y es toda una locura. De eso quería hablar también, ¿no? De un fenómeno un poco extraño. A nosotros nos gusta el rock por una cuestión etaria también, ¿no? Y el rock siempre estuvo relacionado con lo joven, con la rebeldía, con el erigirse o pararse frente al poder de turno, poder a veces político, a veces económico, a veces cualquier tipo de poder, y como gritar verdades en la cara y tener esa ruptura, qué sé yo. Y hoy yo veo a los chavalitos jovencitos, muchos de los cuales, que se identifican, por ejemplo, lo dicen abiertamente, que su ideología, que muchos que son de derecha, su ideología tiene que ver con rebelarse, que como siempre lo hacen los jóvenes, rebelarse contra la ideología de sus padres, o rebelarse contra lo que piensan sus padres o lo que piensan sus mayores. Cuestión totalmente normal en la historia del mundo, porque siempre ha sido así. Los jóvenes se rebelan contra las generaciones anteriores. Y es un poco el motor del mundo, pero a veces los veo reproducir conceptos muy conservadores. Exactamente, ¿no? Como si fuese una rebelión. Como si fuese una rebelión al sistema. Entonces, también nos hace pensar en, bueno, ¿qué ha tenido este sistema? ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha tenido este sistema en el cual se han criado? Que los ha hecho querer rebelarse, no por algo superador, sino por algo peor muchas veces, ¿no? No, porque en el fondo yo no creo que existe, en mi opinión, un sistema bueno y un sistema malo. Eso es lo primero. Yo tampoco creo en las ideologías. Es algo que las ideologías son como una especie de vestimenta que se le ponen a las personas, pero para que tú pienses que ellos piensan y se identifican con tal ideología, según como en ese momento en la historia esa ideología se identifica, porque ellas van nuevamente mutando. Y lo que en realidad sucede es que una vez trasciende esa persona al poder y llega al poder, su ideología pasa a un segundo plano y lo que pasa a un primer plano es su personalidad. Claro. Si es un déspota, se va a convertir en un déspota, da igual en la ideología que sea. Si es un mediocre gobernante, se va a convertir en un mediocre gobernante. Si la es ideología que sea. La ideología que sea, porque las ideologías es una forma de tú seducir. Pero en el fondo el ser humano es el ser humano. Y el ser humano, todos los seres humanos buscan lo mismo en el ámbito del poder. De hecho, lo mismo pasa en la música. Todos los músicos que se rigen por la búsqueda del poder llevan a los músicos a veces a lugares muy desesperados. Y lo que le pasa a los chicos que están conectando con una ideología conservadora, pues ¿es conservadora o no es conservadora? Bueno, para ellos no es conservadora. Para ellos evidentemente entonces, no lo es, claro. Y ellos están en su pleno derecho de pensar como consideren, de la misma forma que otras generaciones pensaron que eran menos conservadores, siendo de tal forma que hoy en día se consideraría más conservador. Entonces,
no podría yo... Aparte que la palabra conservador tiene una etiqueta negativa y realmente no, para mí conservador simplemente es ceñirse a tradiciones anteriores. Tú lo dices por nosotros que estudiamos en el conservatorio. Correctamente, que estudiamos en el conservatorio, que todas las culturas conservadas a lo largo de los tiempos y todo lo contrario. Eso es tener mucha cultura y tener mucho conocimiento. Yo pienso que mientras más uno conoce la historia del ser humano, más se va a dar cuenta de que, por un lado, la repetimos de mil veces, está sobradamente dicho, y por otro lado, se repiten principalmente los patrones del instinto que lleva dentro el hombre. Tú adscribes a la teoría de que el ser humano en el fondo es corrupto. Es un alma corrupta, o que va a corromperse, o que el poder lo va a corromper. Sí, 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 sí. Sí, porque todo funciona a través de un sistema, puede ser menos corrupto o puede ser más corrupto, ¿vale? Pero todo funciona a través de un sistema de intereses. E incluso dónde está la línea que determina que tal acción es un acto de corrupción o simplemente es una tradición en ese sector. Hay muchas cosas Claro. hay cosas que son evidentemente corruptas, por lo menos desde nuestra perspectiva. Pero hay cosas que no están muy claro si eso es corrupción o eso es tradición o eso está correcto o eso no es corrupción pero no es correcto. Están todos esos debates porque nosotros, claro, queremos ese comentario que tú acabas de hacer. Es muy difícil afirmarlo y es muy difícil negarlo. Claro, es una gran pregunta. Yo lo hice también como una pregunta porque en ese sentido yo pienso parecido a ti. Es verdad. Uno por un lado tiende a pensar eso, como bueno, ves a gente poderosa haciendo cualquier cosa por sostener eso. Y eso también lleva a pensar qué haría uno mismo estando allí, ¿no? Y si no hubiese sido esa persona, hubiese sido otra. Claro. Bueno, no tenemos una respuesta fehaciente sobre eso, pero bueno, hay algo de eso. Volviendo a música. Volviendo un poco a la música, sí, que es lo que nos interesa. La política también ha sido una temática interesante para la composición de muchas canciones. Muchos artistas John Lennon. que nos gustan han hecho eso hasta como un estilo, la canción política o La canción política, ¿no? sí. Sí, bueno, no es un estilo, simplemente son un género. No, es simplemente ¿No? es una temática en la canción que trata de la política, porque puede ser un rock, como puede ser una balada, como puede ser un tema de Silvio Rodríguez que habla de Che Guevara, o un tema de John Lennon, obviously, o Bob Dylan con rock and roll rompiendo con el folk, o puede ser una canción de quien tú quieras llamarlo. A mí me gusta... Charly García, que hace esa canción política escondida de la cama, Living creo que es una, o los dinosaurios, no me acuerdo. Sí, lo que pasaba en la Argentina es que hubo una etapa de dictadura donde las letras se controlaban por un organismo censor de letras, entonces había que escribir de alguna manera un poco crípticamente. Claro. Había que decir las cosas sin decirlas. Eso es bonito. Lo cual dio lugar a muchos recursos, muchas cuestiones muy poéticas, muy bonitas. Hay una canción de Charlie de Cerú-Girán que se llama Canción de Alicia en el País y que compara un poco todos los personajes de Alicia en el País de las Maravillas con los personajes de la vida política de ese momento de la Argentina. Entonces está la Morsa, que es un político, la Tortuga, que era otro, ¿no? Las cabezas, como alguien que juega al cricket con cabezas, ¿no? Bueno, Charlie. Genio en todo. Era un pensador. Sí, exactamente. Yo lo he escuchado a Charlie hablar sobre este tema y también lo he escuchado a Lennon hablar, y en algún punto pienso también que, no sé si todo, pero mucho de lo que han hecho, gran parte de su obra tiene que ver con una visión política, no en el sentido, nosotros confundimos muchas veces lo político con lo partidario, ¿no? Y en realidad la visión política de una persona tiene que ver con qué concepción tiene del mundo,
cómo tiene que ser el mundo para él, o cómo tiene que ser, cómo se tiene que desarrollar ciertas cosas en un determinado ámbito, ¿no? Yo luego ahí, antes que termine el podcast voy a dar una visión política mía sobre X cosas, ¿no? Ujú. Pero incluso canciones pop o no sé, Revolution de los Beatles es una canción fuertísimamente política, ¿no? No soy un extraño, de Charly García, cuenta la historia de un exiliado que acaba de volver a Buenos Aires. Son canciones que no hablan de un personaje político, no dice viva este, muera el otro, pero hablan de Se hombres. llama El extraño. No soy un extraño. Eso está inspirado por el tema del libro de... ay, Dios mío, el extranjero. El extranjero de Camus, Sí. dices tú. No creo, porque el extranjero habla de un extranjero. Esto justamente es un título irónico, porque habla de una persona, un Es que en inglés se llama Stranger. Stranger, Porque en realidad, Strangers in the Night. claro. Bueno, no importa ya. Eh, Patiné un poco. habla de un exiliado que vuelve a Buenos Aires y ve una pareja que baila en un tango y dice, bailan un tango de verdad. Ya ahí con esa imagen, toda la sensación que tiene un exiliado de volver a su país y ver algo profundamente propio, pero verlo de afuera, porque al haber estado afuera lo ha marcado de una manera totalmente distinta. Volver a ver un tango bailado de verdad es como un shock fuertísimo. Bueno, son canciones muy fuertemente políticas, ¿no? Me parecen como lindos ejemplos para entender que no, hablar de política en la música o tener una visión política del mundo, que todos la tenemos, no tiene que ver con apoyo al candidato tal o Sí. apoyo al candidato cual. Esos son escaramuzas políticas partidarias de una contienda de a ver si gobierna Juan o gobierna Pedro, pero Sí. no está en el mundo de las ideas o de las concepciones más profundas de las visiones del mundo. Una vez lo escuché a Ale Sergi. ¿Quién es Ale Sergi para los que no conocen? El cantante de Miranda. Miranda es el grupo número 1 del pop, el pop latinoamericano. Hoy y hace mucho, ¿no? Es un artista que yo admiro un montón. Y él decía, a los que hacemos pop se nos tilda como de fríos, de que no tenemos compromiso, de que no tenemos una visión política del mundo. Dice, yo hago música para que la gente baile y se divierta. ¿Qué cosa más política que esa? Wow. ¿No? Que olvidarse un rato de la mierda de este mundo y de los problemas y de poder librar la cabeza un rato y el cuerpo y disfrutar, poder Sí. bailar. ¿Qué cosa más política? ¿Qué posicionamiento político más profundo que ese puede haber? Es súper profundo, ¿no? Claro, porque te quita... Aparte de que no todo en la vida es política. Y los... Que es aquí donde mucha gente chocan por creer que están en ideologías distintas, pero en el fondo tienen los mismos valores y los mismos principios que son las cosas que realmente importan. O sea, yo creo que una de las cosas que más enriquecen en este mundo es reunirte con personas de ideologías distintas y que haya un ambiente de tolerancia frente a las diversas ideologías por una sola razón. Uno, te hace conocedor de que la verdad no la vas a tener tú ni la va a tener nadie, y eso genera un ambiente de mucha tolerancia. Número dos, vas a aprender de las cosas buenas que tienen todas las ideologías, porque todas las ideologías, todas las religiones, todas las formas de pensamiento, todas las filosofías, los filósofos con sus pensamientos varios y contradictorios, tienen razones y tienen aciertos y tienen desaciertos. Y en tercer lugar, también es la tolerancia de aceptar que no somos iguales. Aceptar que no pensamos todos iguales. Y que sería horrible. Sería horrible porque, claro, estaríamos en el Metrópolis, la película esa de todo con una fábrica como robots ahí. Claro, no pasaría nada. Exactamente. A mí por último me gustaría hablar, y ya con esto cerramos, si no es que ya no nos cancelaron el podcast, ¿no? Podría estar ocurriendo en este momento. Por el comentario del Sergi. Por el comentario del pop, de nuestro pop frívolo tan amado. Nosotros somos músicos independientes
que, bueno, esto lo quería decir antes cuando tú hablábamos de la política, la relación entre el músico y la discográfica, el sello, también es una relación tensa, histórica, hay una relación política allí, hay una relación de visiones de mundo, hay una necesidad mutua, hay una cuestión de dinero en el medio, Sí. que siempre en el arte es un tema complejo, no gusta mucho hablar de eso, ¿no? El dinero, el arte como agua y aceite, ¿no? Pero siempre está, es la realidad, ¿no? Para hacer un disco hay dinero, ¿no? Ni hablar con un disco de una discográfica. Los artistas quieren ganar dinero, necesitan ganar dinero para vivir. Es un negocio enorme. Es un negocio enorme que tiene que ver con el capital. Claro, exactamente. Y ventas de discos y a cambio de influencia. Sí, es un trueque. Es una industria. Es una industria. Es una industria. Entonces también cuidado con los artistas que hablan loas de sus disqueras y en algún momento su disquera deja de convenirle al artista y adiós. Si te he visto no me acuerdo. Claro. Bueno, hay que entender que puede ser una relación debe ser una relación de mutua conveniencia. Evidentemente. Pero no es amor. No. Eso no hay que confundirlo, ¿no? Yo quería hablar un poco del músico independiente, que es uno de los eslabones, me animo a decir, más débiles como en toda la cadena de la música. Incluso hasta el artista más hiper recontra famoso y más de la industria alguna vez fue independiente. Claro. ¿No? Todos hemos pasado por ahí, o estamos, algunos vivimos toda la vida, otros solo un rato, otros, bueno. Sí. Pero una visión, por lo menos política, que yo tengo respecto a eso es la idea esta de que está muchas veces eso de querer salvarse, o de que el músico independiente cree que va a ser una mega estrella, entonces al de al lado no le presta el equipo, o si lo puede engañar, o si le puede robar 2 euros de la fecha que vendimos las entradas, y si me puedo que... Hay una tendencia, al menos lo veo, no quiero decir nada, pero en algunos casos puntuales... de falta de respeto más que de compañerismo. Sí, exactamente, de ver al colega como un enemigo, ¿no? Sí. Y acá no somos 2 superabogados multimillonarios que nos estamos sentando en un juicio y a ver si yo te gano el juicio a ti y tú me ganas el juicio a mí. No. Acá somos... Los gusanos que están debajo de la tierra a punto de ser cogidos para tirarlo en el anzuelo y sacar un pescado más grande. Eso es lo que hay que entender. Vamos a hacerlo de otra manera. Tú cuando hablaste de Mozart, porque nos podemos comparar con los gusanos o con Mozart, comparémonos con Mozart. Vale. Hay una vulnerabilidad muy grande que tiene. Es una vida muy inestable, muy dura. Es una vida muy difícil, no tiene ningún tipo de seguridad. No, pero lo que quise decir con lo de los financiera. gusanos, lo que quise decir con eso es que al estar muy al inicio de la cadena, el artista, y no solamente el artista independiente, también el artista de la discográfica, es una ficha muy vulnerable. Por supuesto. Y lo ves, incluso yo estaba viendo el otro día casos de artistas muy famosos que han tenido, que han pasado muchos años, Twisted Sisters, el cantante se pasó 10 años trabajando en un despacho después del éxito porque no cobraron los royalties y así sucesivamente. Bueno, entonces, de esos ejemplos también hay un montón de artistas que han llegado altísimo y de repente en un momento pierden el control por un montón de razones, puede ser, un montón de razones propias, ajenas. He conocido historias de artistas que les ha ido muy bien y por un conflicto con una disquera hay una firma que los tiene atado de por vida y no pueden trabajar de ninguna otra cosa, en ningún otro lado, porque su imagen quedó atada a una disquera. Lo que le pasó a Prince. ¿Sí? O quedó, sí, Pero te interrumpí lo que te estaba diciendo ahorita. No. Eso sí lo quería plantear, lo quería decir, esa visión muchas veces de querer ver al otro como el enemigo. Claro, y no lo son. Pero que está en la misma mala que tú, está en la misma pendiente que tú. Aparte de que no es que tu canción o tu música le va a quitar el mercado al otro. Es lo más mínimo. Exactamente, porque hay una cuestión o sea, la música en sí no compite. Puede que si nos vamos a los top 10, pues obviamente hay 4 canciones que están compitiendo por el primer lugar, eso indiscutiblemente. Pero
tú no vas a escribir una música. ¿Cómo tú determinas que una música es mejor que otra? Tú puedes determinar que una música llega a más público que otra. Sí, pero esos son números. Esos son números. Y que mañana cambia. Sí, Además. o sea, yo puedo decir, mira, Mozart es un genio porque hizo no sé cuántas sinfonías y compone. Pero realmente, o Bach es un genio por la forma en que hacía el contrapunto, o Leonard Cohen es un genio como escribía la letra, o Bob Dylan. Todo eso se puede decir, pero realmente todo eso son opiniones subjetivas. Sí. Por más que nos sentemos a analizarlo, la música es una cosa que o gusta o no gusta, al margen de que esté bien hecha o esté mal hecha. Uh-huh. Y evidentemente hay muchos casos de canciones que cumplen con todos los cánones de ser una pésima canción y es una canción que trasciende y llega y mueve montañas. Entonces, no podemos... no tenemos una forma realmente de catalogar la música, y de la misma manera no podemos tanto competir con el de al lado, como mucho por popularidad, porque y cómo tú vas a saber qué tan popular tú eres, porque Spotify dice que pero tiene 10.000 oyentes mensuales versus 100.000 oyentes mensuales. Como si hubiese rankings en los músicos, como si hubiese... Que los hay, pero son números. Pero son números que van son variando. Números que mañana cambian. Exactamente. ¿No? ¿Cuántas veces has visto a alguien aquí y de repente está allá y después Exactamente. vuelve? Exactamente. ¿No? Yo la experiencia que he tenido con algún músico muy famoso ha sido... Con Alex Sergi. Sí, una vez lo conocí, me dio la mano, se presentó, él me dijo, hola, un gusto, Alejandro. Me pareció, habló maravillosamente bien de él, en el sentido de que él no siente que sea más que nadie, evidentemente, sino como un colega. Nosotros vamos a tocar antes que... Mira, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo me quedé petrificado en el sentido que no hubiese esperado esa acción, sino que uno espera de una estrella como Selran, porque es realmente una estrella, un artista. Acércate hasta ese punto. Claro, no, todo lo contrario, ¿no? Entonces, a veces veo pares, vamos a decir así. Ale también es un par, pero una desigualdad, vamos a decir así, de éxito enorme. Pero veo a alguien que está, digamos, ahí en la pelea como estamos todos. Y tiene unos aires de nobleza y de creer que es una superestrella, cuando en realidad, bueno, nada, qué sé yo recomendaría todo lo contrario. Generar redes de apoyo, de contacto, y que se ayuden todo el mundo con todo el mundo. Exactamente, no negarse información, no ocultar cosas, todas esas cosas que he visto miles de veces, como si eso sacaría alguna ventaja, como si tener el teléfono del dueño del local donde vamos a tocar... Como yo voy a tocar todos los sábados. No, este sábado toco yo y el que viene puedes tocar tú. Claro. ¿No? O sea, eso sí, una visión política que yo tengo respecto a la praxis profesional, vamos a decirlo así. Claro. De la música. Y bueno, nada, la quería decir también. No, me alegro. Pues nada, ¿alguna cosa más que aportar? Que hemos le demos dicho duro, que no si nos no rayemos tanto, que no seamos destructivos con el prójimo, porque al final eso lamentablemente rebota. Destruye a todo. Destruye a todo el mundo. Claro. Y nada, que hagamos linda música y vamos a hacer esta hermosa melodía, que un día vamos a hacerle un capítulo a este nuevo himno que se llama Busca